Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel García Martínez y soy aspirante a la licenciatura en Nutrición Aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la convocatoria 2019-02. A continuación, les voy a realizar el informe final de la investigación documental y de campo llevada a cabo durante el curso de integración a la vida universitaria. El tema de la investigación es conocer los factores que influyen a la hiperglucemia de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 durante el segundo trimestre del año 2019, que acudieron a su control mensual en el Laboratorio de Análisis Clínicos Alfa en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. Dentro de los objetivos generales tenemos examinar los principales factores que influyen a la hiperglucemia de los pacientes que padecen diabetes mellitus tipo 2 y que generan un descontrol en su cuidado. Los objetivos específicos son conocer las generalidades de la diabetes mellitus tipo 2 mediante bibliografía clasificada, revisar el análisis de los instrumentos de recogida de datos aplicados a los pacientes, clasificar los resultados obtenidos de los instrumentos de recogida de datos. Iniciaremos con la pregunta: ¿qué es la diabetes mellitus tipo 2? La diabetes es una alteración del metabolismo caracterizada por el aumento de los niveles de glucosa en sangre. La diabetes mellitus tipo 2 es una de las patologías más importantes a nivel mundial, ya que genera alteraciones metabólicas en el ser humano. Dentro de los antecedentes tenemos que es una enfermedad consecuencia de factores genéticos y ambientales, entre los que el estilo de vida juega un papel fundamental, pero también el sedentarismo, el exceso de consumo de calorías, el sobrepeso, la obesidad, también pueden ser factores que pueden llegar a hacer que un individuo padezca diabetes mellitus tipo 2. Dentro de los factores de riesgo tenemos que detectar correctamente a los individuos que podrían desarrollar la enfermedad y realizar cierto tipo de pruebas para que puedan o no ser candidatos a padecer la enfermedad en un futuro. Dentro de las recomendaciones tenemos que pacientes con síntomas o predisposición a la diabetes deben de comenzar a hacer sus chequeos a partir de los 40 años o en cualquier etapa de la vida. Pacientes que no presentan síntomas de padecimiento o predisposición de la diabetes a partir de los 45 años de edad. La modificación del estilo de vida es parte fundamental para disminuir las complicaciones de la enfermedad, ya que teniendo un estilo de vida más activo, incluyendo actividad física y o cardiovascular, podemos llegar a tener un estilo de vida con una mejor calidad y una buena nutrición. Dentro de la metodología que utilizamos para la investigación documental, se consultaron diferentes fuentes de información, dentro de las cuales tenemos en las bases de datos la página Cielo, Google Académico y redalsi.org. Dentro de estos buscadores obtuvimos principalmente el sustento teórico para llevar a cabo la investigación. Realizamos un plan de trabajo que se dividió en actividades y fechas. La delimitación del tema y plan de investigación se trazó tomando en cuenta que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que aqueja a nivel mundial al ser humano, teniendo como consecuencia diferentes alteraciones metabólicas y enfermedades crónico-degenerativas que se pueden llegar a padecer si no se obtiene un buen control de esta. La selección y recopilación de la información se llevó a cabo mediante los buscadores que se plantearon anteriormente. Se llevó a cabo la lectura de los artículos, las revistas, las fuentes de información y se fue seleccionando cierto tipo de bibliografía que se pudo obtener para recabar la información. El análisis y abstracción de la información
obtuvimos de manera más selectiva lo que fue la información que íbamos a plasmar en el trabajo de investigación y los antecedentes de los cuales íbamos a basar el proceso de la información. Es nuestro sustento teórico. Llevamos a cabo una bitácora de investigación, la cual se fue planeando y planteando de acuerdo con el lugar donde se iba a llevar a cabo la investigación documental. En este caso fue el Laboratorio de Análisis Clínicos Alfa en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. Se conocieron las instalaciones del laboratorio, se explicó cuáles eran las funciones de cada uno de los integrantes del equipo de laboratorio. En este caso se nos permitió agendar unas entrevistas con cierto tipo de pacientes para después de esto generar las encuestas y recabar los resultados. Este punto fue la planeación y aplicación de entrevistas. La entrevista constó de 21 preguntas que se les pidió a los pacientes que no dejaran ninguna sin respuesta, ya que se abarcaban diferentes rubros, como son el rubro de la alimentación, el rubro de la actividad física y emocional y el rubro de la medicación por parte de los médicos generales y o especialistas. Después se tomó la planeación y aplicación de entrevistas para analizar los datos obtenidos. Después de esto se optó por una aplicación de encuestas. La encuesta ya fue una encuesta un poco más selectiva, que se redujo el número de ítems a 10, simplemente para poder obtener y que fuera acorde a lo solicitado en el manual de integración a la vida universitaria. Después se procedió al análisis de datos recabados, mediante el cual obtuvimos los siguientes resultados. Los resultados fueron recopilados mediante la herramienta Excel, ya que es una herramienta que nos permite obtener gráficas de manera fácil y de manera accesible. Obtuvimos un total de 10 sujetos entrevistados, dentro de los cuales el 30% eran hombres y el 70% mujeres. Dentro de las principales preguntas que se tenían en este tipo de encuesta eran: ¿cuál era el consumo cotidiano de verduras? ¿Cuál era el consumo cotidiano de frutas? ¿Cuál era la cantidad de pan que consumían al día, de tortillas? ¿Qué tanta actividad física realizaban? Si buscaban información acerca de la diabetes, si seguían las indicaciones del médico para obtener un buen control de la diabetes, o si se olvidaba o no el consumo y o aplicación de insulina o medicamentos para controlar la diabetes. En este apartado aquí se puede apreciar los resultados de las encuestas obtenidas. La relación que existe entre las preguntas de la encuesta aplicada a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 reflejan un elevado índice de situaciones que conllevan a los factores que pueden afectar a la hiperglucemia. Si bien es sabido, la glucosa sanguínea es un parámetro que ya no se puede considerar como simple. Se debe de tomar con tanta importancia para el cuidado y el control de los pacientes que padecen diabetes mellitus tipo 2. El exceso en el consumo de calorías va a originar un incremento en los niveles séricos de glucosa. El exceso de carbohidratos también genera un exceso de glucosa sanguínea. La falta de consumo de frutas y verduras puede ocasionar también un deterioro en la flora intestinal, un deterioro en el sistema digestivo del paciente.
la falta o la falta del consumo de los medicamentos para controlar la diabetes mellitus también generan un descontrol y genera hiperglucemia en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. A continuación tenemos las referencias bibliográficas dentro de las cuales basamos este tema de investigación. Gracias.